Te voy a preguntar, Juan. Bienvenidos a otra jornada de este primer Congreso de los Deportes Acuáticos de FECHIDA 2020. En esta oportunidad tenemos una exposición especial, ya que el equipo multidisciplinario de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos nos expondrá. Tenemos al candidato en PhD Alexis Arce, a la magíster nutricióloga Marcela Jaures y al psicólogo magíster José Manuel Laurido, que nos darán sus anécdotas, sus experiencias en el deporte de alto rendimiento. Ahora, para no perder más tiempo, les dejo con Alexis, que nos va a hablar desde su punto de vista profesional. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, hola, Juan Pablo, buenas. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas que se ve bien, por favor? Si se ve todo Sí, se ve bien. correcto. Perfecto. Entonces, ¿tú me avisas? ¿Podemos comenzar? Todos tuyos. Perfecto. Bueno, antes que todo, darle las buenas tardes a todos. Quizás buenas noches en otro lado, buenos días en otras partes del mundo. Espero que estén todos bien y que, bueno, también estén muy bien con sus familias. Han sido tiempos bastante complicados, así que, bueno, espero que también eh, sea de buena recepción nuestra presentación. Entonces, agradecido a Bullpro, agradecido a toda la organización por invitarnos, un orgullo estar en este congreso para todos. Y bueno, les vamos a presentar nuestra experiencia, sobre todo con respecto a nuestro equipo, de cómo se maneja nuestro equipo durante todas las etapas de desarrollo del alto rendimiento. Entonces, nuestra presentación ya como nombre, equipo multidisciplinario de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, desde la necesidad hacia el rendimiento. ¿Por qué hablamos de la necesidad? La necesidad, vamos a partir diciendo que en una primera instancia, nuestro equipo se formó hace 2 años atrás, y en una primera instancia había una necesidad súper importante con respecto a la salud de los chicos. ¿Ya? En nuestro entorno, y lo más probable es que en cada uno de los países haya muchas diferencias socioeconómicas con respecto a los diferentes deportistas, y el acceso a la salud de todos es bastante relativo, ¿ya? Y depende mucho de lo socioeconómico. Por lo tanto, existen brechas importantes. Por lo tanto, no pueden acceder a diferentes tipos de tratamientos, a diferentes tipos de pesquisa de algunas patologías. Por lo tanto, nuestro equipo se forma hace 2 años atrás, donde el presidente de nuestra federación, don Marco Jara, detecta esta necesidad importante, donde nosotros siempre, las delegaciones viajaban con profesionales, pero luego esos profesionales se derivaban a sus diferentes trabajos y el equipo ahí se disgregaba. Por lo tanto, el alto rendimiento deportivo depende de un sinnúmero de factores. Y uno de estos factores es el factor de salud. ¿Ya? El factor de salud involucra diferentes tipos de profesionales. En el caso nuestro, nosotros estamos formados por un kinesiólogo, que soy yo en este caso, nutricionista y también psicólogo deportivo, cada uno especialista y magíster en su área. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, quiero resumir que el alto rendimiento tiene muchos factores, desde el estilo de vida del sujeto, desde los factores antropométricos que son abarcados por la nutricionista. En la genética no podemos hacer mucho, pero sí podemos ir registrando algunos parámetros. La bioquímica, donde tenemos el trabajo fisiológico, la alimentación y la hidratación a cargo de nuestra nutricionista. Los aspectos psicológicos juegan un rol extremadamente importante en el rendimiento, tanto pre, durante y post competencia, y el entrenamiento que está a cargo fundamentalmente de los coaches. En cada uno de estas aristas del rendimiento deportivo nosotros tenemos un impacto, ¿ya? Desde lo psicológico, en las primeras etapas de los desarrollos, posteriormente en la etapa adolescente del deportista y más adelante en la etapa ya cuando el deportista ya está consolidado. Entonces, tanto los aspectos psicológicos como los aspectos nutricionales juegan un rol súper importante en la aparición de algunas patologías, fundamentalmente musculoesqueléticas, y a su vez, en mi caso, que yo veo más que todo patologías musculoesqueléticas y fisiológicas, eh, las patologías que yo veo pueden repercutir de forma interesante en los aspectos psicológicos de los deportistas y también en la alimentación de estos deportistas, por lo tanto también en los valores antropométricos.
Por lo tanto, este rendimiento, además de obviamente el trabajo que realizan los deportistas con sus entrenadores, depende también de de la salud que tengan nuestros deportistas. Por lo tanto, el factor médico juega un rol extremadamente importante, el factor psicológico, lo nutricional y lo estable y lo íntegro que estén en sus sistemas, ¿ya? No hablar netamente del sistema musculoesquelético, porque también puede abarcar el sistema respiratorio, sistema cardiovascular, entre otros que también nos dedicamos a estudiar. Por lo tanto, ¿qué es un equipo multidisciplinario? Es un equipo, un grupo de profesionales de diferentes tipos de disciplinas que en el caso nuestro, en el caso de, del deporte, lo que busca es la integridad del deportista, ¿ya? Y esta integridad está basada principalmente en tres aristas con respecto al equipo, ojo, que es el rol que juega el entrenador, el rol que juega el equipo médico y el rol que juega el equipo de profesionales asociados a las ciencias del deporte, en este caso nutricionistas, biomecánicos, psicólogos, ¿ya? Pero en este caso también juega un rol extremadamente importante en el desarrollo y principalmente en las primeras etapas del deportista, el apoyo familiar. El apoyo familiar, donde en este caso tenemos un contacto extremadamente cercano con los padres en las primeras etapas del desarrollo de nuestro deportista. Por lo tanto, nuestro equipo está a cargo de diferentes tipos de condiciones. Primero, en la prescripción del entrenamiento, que si bien en un deportista que está íntegro y completamente sano, depende de los entrenadores, depende del entrenador, de nosotros va a depender si este deportista va a poder realizar entrenamientos, si este deportista va a poder continuar con el entrenamiento, ¿ya? En algunos casos los deportistas se lesionan durante el entrenamiento y eso es detectado por nosotros y decidimos en conjunto con los entrenadores si este deportista puede continuar con el entrenamiento o hay que sacarlo del entrenamiento para derivarlo a una unidad médica, ¿ya? O simplemente darle reposo de su actividad, considerando que hay diferentes tipos de patologías que son asociadas al sobreentrenamiento, ¿ya? Eso también es una de las labores que nosotros realizamos dentro del equipo, determinar si hay, a través de diferentes variables fisiológicas, si este deportista está teniendo alguna alteración derivada del sobreentrenamiento, ¿ya? También la prevención de lesiones. Ojo que la prevención de lesiones no necesariamente viene asociada a lo musculoesquelético, sino que también detectar qué factores se están involucrando en la aparición de estas lesiones, considerando que hemos tenido algunos deportistas que tienen lesiones a recurrencia, y que no necesariamente son de algún factor musculoesquelético, sino que hay factores nutricionales importantes, principalmente en las deportistas donde involucran un control del peso, ¿ya? Más adelante Marcela les puedo hablar de eso. Y también los factores psicológicos, donde en algunos casos, algunos deportistas hemos detectado en conjunto con José Manuel, que es nuestro psicólogo, que estas alteraciones psicológicas, derivadas quizás del entorno familiar, derivadas quizás desde que estos chicos pasan a vivir tempranamente lejos de su familia, y eso deriva en ciertas patologías musculoesqueléticas o alteraciones fisiológicas y cardiovasculares, ¿ya? Y por último, la rehabilitación de lesiones y regreso o reintegro deportivo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, acá tenemos nuestro equipo en diferentes colores. Nosotros, nuestra federación y nuestros deportistas, nosotros comenzamos a detectar diferentes cosas desde pequeños en las diferentes áreas del ejercicio. Nosotros trabajamos principalmente con cuatro disciplinas de deporte acuático. Uno vendría siendo el nado sincronizado o bien la natación artística, todas las disciplinas de natación, todas las disciplinas de los saltos ornamentales y también con el polo acuático, ¿ya? Desde las primeras etapas de desarrollo de nuestros deportistas, desde muy pequeñitos, 5 o 10 años, hasta las etapas más adultas donde ya posteriormente pasan al profesionalismo. Por lo tanto, considerando nuestro equipo multidisciplinario, tenemos que considerar que el éxito deportivo de un deportista propiamente tal depende de muchos factores, ¿ya? Dentro de esos factores tenemos
uno de los más importantes, el apoyo sociofamiliar, el apoyo técnico, el apoyo técnico, el apoyo científico, ¿ya? El apoyo institucional, ¿ya? Y dentro de este apoyo científico podríamos considerar también dentro de toda la lista se considera el apoyo médico y psicológico nutricional, ¿ya? Obviamente esto va a estar asociado a las características del nadador y la potencialidad que tenga el deportista a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, todas estas aristas se conjugan en el éxito de nuestro deportista, y todos, nuestro apoyo como profesionales médicos, va a afectar cada una de estas aristas, ¿ya? Incluyendo también el apoyo a los padres y la educación a los padres, fundamentalmente educándolo para el abordaje con un deportista de alto rendimiento, considerando la cantidad de horas que realiza un niño desde el inicio de su práctica deportiva hacia las etapas más posteriores. Entonces, nuestro trabajo radica en todo el desarrollo de nuestro deportista, desde las etapas más iniciales, las etapas de transición, donde tenemos un deportista en la pubertad, y acá es donde nuestros otros profesionales, junto conmigo, juegan un rol extremadamente importante, nutricionista y también el psicólogo, hasta llegar a las etapas más tardías o las etapas más profesionales, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en las primeras etapas de nuestro trabajo con los deportistas, en las etapas más pequeñas, tenemos diferentes áreas de trabajo, ¿ya? En la primera etapa, la detección y tratamiento de alteraciones derivadas del crecimiento, ¿ya? Donde detectamos diferentes tipos de patologías, principalmente escoliosis y patologías que son derivadas del crecimiento. Acá, como ustedes pueden ver, tienen una rodilla, eso es un Osgood Schlatter, que se llama, donde hay una osificación anormal, ¿ya? Y también trabajamos sobre eso mismo en cuanto a la educación de los padres. El tratamiento de lesiones inducidas por el ejercicio. Obviamente hay muchas patologías que son inducidas por el ejercicio, principalmente derivadas de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, cuando hablamos del nado sincronizado, hay ciertas patologías que son un poco más prevalentes, principalmente musculoesqueléticas, dolor de hombro, por ejemplo, o alteraciones de columna. Y a diferencia de los saltos ornamentales, donde las patologías que principalmente abordamos son patologías derivadas de las contusiones, ¿ya? Patologías derivadas por el ejercicio. La educación a los padres es extremadamente importante, porque hoy en día vemos que los niños tienen muchas patologías derivadas de el uso del celular o de la cantidad de pantallas que tienen, ¿ya? En este caso, como ustedes pueden ver acá, tenemos un niño con el celular que están permanentemente de esa forma, lo que nos estaría afectando también el rendimiento deportivo, porque hay muchas lesiones que están derivadas de esta mala práctica, ¿ya? Después, más adelante, en la etapa de pubertad mantenemos las mismas áreas, pero además agregamos el estudio fisiológico. Bueno, en esta etapa vemos el control de carga de entrenamiento a través de diferentes mediciones, más adelante lo vamos a tocar, mediciones fundamentalmente de lactato, electrocardiograma, variabilidad del ritmo cardíaco, y el reintegro deportivo en el caso de tener alguna lesión importante o bien algún tipo de cirugía. Acá coloqué al entrenador porque en todo momento estamos en contacto con los entrenadores, y en todo momento estamos en contacto en el equipo multidisciplinario probablemente tal, con el fin de mantener la integridad de nuestro deportista. Ya en la etapa más tardía, ya la educación no juega un rol tan importante, porque el deportista ya maneja cada una de las aristas de su propio entrenamiento, por lo tanto, trabaja fundamentalmente con el entrenador, y nosotros nos dedicamos más que todo a la prevención y al tratamiento de lesiones inducidas por ejercicio, el control de carga del entrenamiento, ¿ya? Mucho estudio fisiológico y el reintegro deportivo en caso de tener algún tipo de lesión o cirugía, por ejemplo, inducida por el ejercicio. En cada momento, dentro de todo el desarrollo de estos deportistas, y gracias a que contamos con un laboratorio de ciencia del ejercicio, nos permite registrar diferentes parámetros fisiológicos, desde el consumo de oxígeno, desde las diferentes espirometrías,
electrocardiogramas que nos permiten detectar ciertas alteraciones que podrían tener estos deportistas durante el desarrollo. Por ejemplo, aumento del volumen cardíaco, que podría generar alguna patología cardiovascular, eh, aumento de presión arterial derivados por estrés crónico o derivados desde una mala nutrición, entre otros tipos de patologías que podemos ir detectando. ¿Ya? Por lo tanto acá, como ustedes pueden ver, tiene un organigrama con las diferentes aristas que abarca un equipo multidisciplinario. Acá tenemos un atleta que está con una alteración, una injuria. Por lo tanto, acá tenemos diferentes tipos de profesionales que estarían asociados a esta injuria del atleta, incluyendo inclusive los amigos, los compañeros de equipo, la familia, y acá ya los profesionales que estarían tratándolos, por ejemplo, los entrenadores, los biomecánicos, el nutricionista deportivo, psicólogo deportivo, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, con nuestros deportistas, el abordaje es desde todas las aristas, incluyendo la arista familiar, sin nunca dejar de lado la educación a la familia y la educación hacia los padres fundamentalmente. Más adelante el psicólogo José Manuel les puede conversar un poquito de eso, porque en algunos casos muchos padres estresan a sus hijos queriendo tener una figura que abarque algunos logros que ellos no pudieron tener en su juventud, y los hijos son los que en algunos casos tienen esta responsabilidad, o los padres les pasan esta responsabilidad cuando son muy niños, lo que genera estrés, y a su vez ese estrés va generando alteraciones nutricionales y algunas alteraciones musculoesqueléticas también. ¿Ya? Por lo tanto, la educación a los padres juega un rol extremadamente importante, cosa que más adelante José Manuel les puede conversar en su exposición. Por lo tanto, desde el área de kinesiología y del área de fisiología, estamos permanentemente en contacto con nuestros deportistas las 24 horas, y también en contacto con los diferentes profesionales de nuestro equipo durante el tiempo pre-competencia, donde nos enfocamos principalmente en la educación, en la supervisión de los diferentes calentamientos, considerando que hay algunos deportistas, y principalmente los más pequeños, que no manejan aún cómo realizar los calentamientos, o que no llegan a la hora adecuada y se meten directamente a la piscina. Por lo tanto tienen diferentes tipos de patologías derivadas del no calentar correctamente, lo que está involucrado directamente en la prevención de lesiones y el tratamiento y supervisión también del entrenamiento en conjunto con el entrenador. ¿Ya? Durante la competencia, particularmente en el caso de kinesiología, supervisamos el calentamiento precompetitivo, realizamos la preparación precompetitiva, estamos a cargo de las urgencias y posteriormente de la recuperación postcompetencia. ¿Ya? Y durante la competencia también estamos encargados de la derivación a diferentes otros profesionales médicos, o de las urgencias, durante la competencia. Y post competencia estamos directamente relacionados con el trabajo de recuperación, tratamientos de lesiones que se han dado durante la competencia y de la supervisión permanente tanto de la alimentación, lo psicológico, post competencia. ¿Ya? Más adelante los chicos, la gente, los compañeros les pueden conversar de eso. Bueno, además, acá como ustedes pueden ver, tenemos uno de nuestros deportistas que está en nuestro laboratorio. En este laboratorio nosotros tenemos diferentes dispositivos que nos permiten registrar toda su fisiología, ¿ya? E ir detectando algunas, tanto patologías como también cómo va mejorando su entrenamiento, o teniendo un delay en este entrenamiento, principalmente porque en algunos casos, principalmente después de vacaciones, cambian algunas variables fisiológicas por el desentrenamiento. ¿Ya? Por lo tanto, acá como ustedes pueden ver, este es nuestro laboratorio. Acá tenemos un deportista que está siendo registrado en todas sus variables, tanto ventilatorias, electrocardiográficas. Acá como ustedes pueden ver, tenemos diferentes electromiógrafos que nos permiten detectar algunos desbalances musculares. ¿Ya? Por lo tanto, estamos permanentemente al tanto, y nos permite también registrar parámetros fisiológicos con el fin de enviar toda esta información a nuestro entrenador,
¿ya? En algunos casos, diferentes parámetros fisiológicos nos permiten detectar si los sujetos están con algún sobreentrenamiento para poder ajustar la planificación de este entrenamiento de los deportistas. Y esta es mi última diapositiva, como ustedes, o como les conversamos anteriormente, cada uno de nosotros tiene cierto grado académico que nos permite dar clase a diferentes tipos de profesionales, por lo tanto, una de las últimas aristas de nuestro equipo es la transmisión de conocimiento, donde también tenemos diferentes alumnos dentro de nuestra práctica diaria, y nos permite tener también más profesionales que estén dedicándose al área deportiva hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, estamos con internos de diferentes carreras que nos permiten a nosotros realizar transferencia de conocimiento y también nos colaboran permanentemente con la asistencia a nuestros deportistas. Entonces, esa fue mi última diapositiva, muy agradecido. Le doy el paso ahora a Marcela, que va a continuar con nuestra exposición con respecto a la nutrición dentro de nuestro equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, como ya lo mencionó, ahora viene Marcela, que es la nutricionista de la federación. Les recordamos que este congreso tiene certificación. Una vez culmine todas las actividades, todas las exposiciones, podrán descargar su certificado en la misma página y va en dependencia a las exposiciones a las que asististe. Así que entre más exposiciones asistas, más horas tendrás en tu certificado. Ahora, bueno, sin más preámbulos, los dejo con Marcela, que nos hablará desde el punto de vista de la nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve mi presentación? Sí, la vemos. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, ya una larga jornada. Primero que todo, agradecer por supuesto la oportunidad de poder participar en este Congreso Internacional de Deportes Acuáticos, representando en este caso a la Federación Chilena de Deportes Acuáticos y por supuesto, además de agradecer a la Federación, también agradecer a la plataforma Pulpro por la posibilidad de reunirnos, ¿cierto?, de manera virtual en una actividad tan importante e interesante como esta. Como bien decía mi colega Alexis, ¿cierto? Nosotros trabajamos en conjunto, el equipo multidisciplinario, con respecto a las diferentes etapas, ¿verdad?, que existen en los deportistas, ¿cierto? Tanto en la etapa de precompetencia, en este caso, por ejemplo, encargada principalmente de evaluar toda la composición corporal, ¿cierto? Vamos a ver por qué es importante evaluar la composición corporal y no solo el peso. También, por supuesto, realizando, estimando estos requerimientos nutricionales, no solamente para el deporte, sino que también, por supuesto, para el crecimiento y desarrollo. Recordemos que muchos de los deportistas, ¿cierto?, se inician en etapas tempranas donde no solamente tienen sus requerimientos aumentados por estas etapas de crecimiento, sino que también el deporte. También asesorando a los deportistas sobre los distintos usos acerca de los suplementos y ayudas ergogénicas, fundamental, ¿cierto? Porque si hablamos de deportistas federados, deportistas que podrían someterse, por ejemplo, a algún control antidopaje, es importante que ellos tengan conocimiento de todas las sustancias que pudiesen estar consumiendo para optimizar su rendimiento. Y, por supuesto, también realizar una educación adecuada en cuanto a la hidratación, lo que significa la hidratación, la importancia que tiene tanto antes como durante y después también de cada entrenamiento. Ya nos enfocamos en la etapa de competencia, donde aquí lo importante y el principal objetivo es optimizar el rendimiento para que los resultados, ¿cierto?, para que la etapa competitiva del deportista sea todo un éxito. Y ahí lo que nosotros hacemos es principalmente realizar y planificar cargas de carbohidratos, tanto previo a la competencia como durante y posterior a la competencia también, ¿ya? Además de esto, es importante hablar sobre las características que debiese tener la alimentación para la competencia, con la finalidad, ¿cierto?, de poder evitar malestares gastrointestinales, de optimizar el rendimiento y de darle también
una alimentación práctica al deportista para que él se sienta cómodo en esta etapa. Y de igual manera, ¿verdad? Enfocarnos en la hidratación y en la suplementación que pudiese llevar el deportista en esta etapa. Como última etapa ya post-competencia, lo principal que hacemos es enfocarnos en todo lo que tiene relacionado con la recuperación, tanto la reparación del tejido muscular que fue dañado, ¿cierto?, producto de estas sesiones de competencia, como también la represión o recuperación de la energía gastada, ¿verdad? Recordemos que la masa muscular requiere de una cantidad de energía adecuada para poder repararse, y por supuesto también de una buena hidratación. Más o menos el 70% del músculo es agua, por ende la hidratación, a pesar de no ser tan afectada en deportes acuáticos en sí, es muy importante para favorecer esta recuperación. Principalmente, ¿cierto? Realizamos asesoramiento de los deportistas, como bien les mencionaba, para poder lograr un buen estado de salud, para optimizar adecuadamente el rendimiento, y esto implica, en una primera instancia, generar una ingesta energética que sea adecuada y que sea suficiente, tanto en calidad como también en cantidad. Y no estamos hablando solamente de proteínas, carbohidratos y grasas, sino que por supuesto también, como ya les mencioné, del agua, pero también de ciertos nutrientes críticos que pudiesen ser generados en el deporte, ya sea vitaminas, minerales, fibra, etcétera, etcétera. También acompañamos al deportista en todo momento. La idea de nosotros es poder generar ciertos hábitos saludables, sobre todo en etapas iniciales, cuando el deportista se interviene en etapas iniciales y se le inculca cuál es la importancia de poder tener una nutrición, una alimentación y una hidratación adecuada, por supuesto también con una recuperación adecuada, el deportista ya después lo lleva inserto en su piel y sale casi de manera automática el poder informarse y preocuparse acerca de lo que está comiendo y de lo que está consumiendo dependiendo de cada etapa de entrenamiento. Y como también les mencioné, no solamente hablando del deporte en sí, sino que también sobre todo de deportistas que están en pleno periodo de crecimiento y de desarrollo. Y por supuesto la recuperación, un tema que es fundamental, ya que si el deportista no se recupera adecuadamente entre sesiones de entrenamiento, por ejemplo, o sesiones de competencia, claramente su rendimiento va a estar afectado para su siguiente sesión. Es por esto que el estado y la preocupación del deportista en sí no termina cuando él se va a su casa, cuando él se saca el traje de baño, sino que es es una constante preocupación las horas de sueño, lo que estoy consumiendo y cómo me estoy alimentando después de cada sesión, qué tan cerca de mi término de entrenamiento, de competencia me estoy alimentando, cómo me estoy recuperando, cómo estoy descansando durante la noche, a qué hora me estoy acostando, a qué hora me estoy despertando. Son temas fundamentales finalmente todo esto para optimizar el rendimiento adecuado. Aquí yo les pongo un ejemplo bastante simple, no quiero hablar ni entrar a hablar sobre macrociclo, mesociclo, ya que, como bien mencionaron en un comienzo, soy nutricionista dedicada al deporte, no es mi especialidad, pero si vemos este ejemplo simple, ¿cierto? Cualquier deportista de estas disciplinas acuáticas, por ejemplo, un nadador, que cuenta con varias sesiones de entrenamiento durante el día, distribuidas en sesiones de piscina, sesiones de preparación física, algunos por ahí suelen tener otro tipo de entrenamientos más mentales o desarrollos de la flexibilidad, como por ejemplo el yoga, etcétera, etcétera. Podemos observar que estos deportistas están teniendo alrededor de 30 horas semanales de entrenamiento, lo cual, si uno se pone a pensar, es bastante. O sea, finalmente ellos tienen que complementar, ¿cierto?, su entrenamiento con sus horas de estudio, con sus horas de trabajo, con sus horas de descanso. Por ende, surge la necesidad de preguntarse, bueno, además de un entrenamiento adecuado, de un entrenamiento fuerte para desarrollarse en óptimas condiciones en esta disciplina, ¿necesitaré preocupar de algo más? ¿Tendré que preocuparme también de mi alimentación, de mi nutrición? Tendré que preocuparme de mis malestares físicos, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la kinesiología. Es necesario también que evalúe mi salud mental, que evalúe cómo me estoy mentalizando para las competencias, de qué manera yo me presento
física y mentalmente, ¿cierto?, a cada sesión de entrenamiento, a cada sesión de agua, al parecer es más complejo de lo que uno podría llegar a pensar. Es decir, horas de agua y horas de preparación física por sí solas probablemente no sería suficiente. Por el contrario, si observamos, ¿cierto?, un entrenamiento habitual en seleccionadas de natación artística, de nado sincronizado, chicas que sobre todo en épocas de vacaciones, cuando han terminado sus estudios, ¿verdad?, se pueden dedicar por completo a su entrenamiento, podemos tener un ejemplo rápido, ¿cierto?, donde las chicas suelen entrenar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ya contemplando más o menos 9 horas diarias de entrenamiento. Por supuesto, estas 9 horas no son solamente de entrenamiento físico, nosotros también nos preocupamos de que dentro del día pudiesen tener sus sesiones adecuadas de nutrición, sus sesiones adecuadas de psicología, de kinesiología, por ahí también algunas tienen incluso hasta entrenamientos más de expresión facial, de expresión artística, etcétera, etcétera, pero finalmente las chicas están todo el día en su lugar de entrenamiento. Por ende, también tendríamos que pensar que, por ejemplo, las horas de alimentación, ¿cierto?, están siendo un poco más acotadas, probablemente no tienen el tiempo suficiente para sentarse en una mesa como corresponde, a alimentarse, a almorzar, a tomar conciencia de que me estoy nutriendo. Es por eso que es probable que necesiten también apoyo nutricional, apoyo psicológico y apoyo kinesiológico. Ahora, el peso es una variable bastante simple, ¿cierto? Solamente necesitamos una balanza e idealmente que el sujeto siempre esté en las mismas condiciones al momento de pesarlo para poder comparar, ¿verdad?, estas variables entre un día y otro. Sin embargo, si observamos acá, por ejemplo, la imagen, nos damos cuenta que podemos tener a dos sujetos que pueden pesar y medir igual, tener el mismo peso, tener la misma estatura, sin embargo, no se ven iguales. Es decir, lo más probable es que la composición corporal de ambos sujetos sea diferente. Si de pronto podemos observar la imagen de la derecha, tenemos aquí en volumen, ¿cierto?, dos tejidos que son completamente distintos, pero que pesan lo mismo. Al lado izquierdo, ¿verdad?, 1 kilo de masa adiposa, de masa grasa, y al lado derecho 1 kilo de masa muscular. A pesar de pesar exactamente lo mismo, probablemente ocupen un volumen diferente. Es por eso que surge la necesidad también de indagar, ¿cierto?, cómo se compone mi peso, cuál es mi composición corporal en base a eso. En mi caso utilizo principalmente el método pentacompartimental, el cual divide tu cuerpo en 5 componentes, donde tenemos, por ejemplo, la masa adiposa, la masa muscular, la masa de la piel. Recordemos que es el principal órgano de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es el más extenso, por ende también aporta un peso importante en nuestro peso total. La masa ósea, fundamental conocer cómo es el esqueleto de este deportista, si es capaz este esqueleto de soportar más peso o no, para ver si hacemos, por ejemplo, un aumento de masa muscular. Y la masa residual, que la verdad es que se mide principalmente porque también va a representar un porcentaje del peso total, pero suele ser todo lo relacionado con los órganos, la sangre, el agua, etcétera, etcétera. Por supuesto también, además de poder medir la composición corporal de un sujeto, es importante tener en cuenta ciertas variables antropométricas, la envergadura de brazos, por ejemplo, o la longitud de manos y pies, y todo esto relacionado con la masa muscular, ya que están implicados principalmente en las fuerzas de propulsión que pueden estar implicadas, ¿verdad?, en la técnica del nado. Por el contrario, todo lo que sea relacionado con la masa adiposa, con la longitud de piernas o con el ancho de caderas, pudiese también estar relacionado con estas fuerzas de arrastre que están influyendo, ¿no?, en la movilidad, ¿verdad?, del deportista en el agua. Es por eso que surge también la necesidad de evaluar ciertas variables antropométricas en las distintas disciplinas para ver de qué u otra manera estarían influyendo este tipo de variables, por ejemplo, en el rendimiento. Eh, Tenemos disponible en la web, ¿verdad?, de manera gratis, distintos consensos, distintos
¿cómo se llama? Position Stand, acerca de recomendaciones nutricionales sobre distintas disciplinas acuáticas, el polo acuático, el nado sincronizado, distintas recomendaciones acerca de la utilización de suplementos, distintas recomendaciones sobre la cantidad de carbohidratos que debiese consumir un deportista, la cantidad de proteínas, de grasas, cómo sería este gasto energético en estas distintas disciplinas. Por ende, si existen estos consensos que están disponibles para todos, también es probable que necesitemos de algún deportista, algún profesional, perdón, que sea compatible con estos consensos, que pueda saber utilizarlos, porque están disponibles en la web, todos podemos leerlos. Sin embargo, para ser nutricionista en este caso, uno suele estudiar por lo menos 5 años, después uno debe especializarse en el área del deporte. Entonces, es importante también que comencemos a pensar que probablemente nuestro equipo técnico de deportistas no solamente van a requerir un entrenador, un preparador físico, sino que también es probable que necesiten la presencia, ¿cierto?, y la intervención de algún otro profesional médico, como es el nutricionista, el kinesiólogo o el psicólogo. Aquí podemos observar una investigación que realizamos con algunos seleccionados de natación en este caso, donde medimos el estado inicial de hidratación a través de la concentración de orina. Utilizando este refractómetro, ¿cierto?, este instrumento, pudimos observar de qué manera todos los chicos se presentaban al entrenamiento. Y si ustedes pueden observar aquí, de los 15 deportistas que evaluamos, solo 2 estaban bien hidratados al momento de llegar a su entrenamiento. A pesar de que el agua no genera una tasa de sudoración tan elevada, ¿cierto? Producto de que las pérdidas de calor están principalmente siendo a través de conducción, de convección y no de evaporación. Sin embargo, está estudiado también que el estado de deshidratación puede alterar la performance deportiva. Entonces, si pensamos también que nuestros deportistas no solo realizan horas de agua, sino que también realizan horas de entrenamiento en tierra, también es importante que los eduquemos sobre mantener un adecuado estado de hidratación, ya sea al comienzo del deporte, como durante la sesión, como también finalizada la sesión, para poder recuperarse adecuadamente. Por el contrario, si observamos esta diapositiva en plena etapa de competencia, ¿cierto?, podemos observar que no es solamente importante la alimentación de ese momento para tener un óptimo rendimiento, sino que también podemos observar ahí, por ejemplo, las camillas de kinesiología, podemos observar de qué manera ellos están visualizando, ¿cierto?, en esa pantalla su competencia. Por lo tanto, el entrenamiento físico en sí es el desde, a mi parecer, para tener un óptimo rendimiento en estos deportistas. Estamos en tiempos de pandemia, algunos países ya están más avanzados que otros. La verdad es que nosotros todavía nos vemos afectados para poder retomar nuestro entrenamiento habitual. Y si hablamos del gasto energético, ¿cierto?, que está compuesto principalmente por la tasa metabólica basal y la termogénesis inducida de los alimentos junto con la actividad física, este último parámetro en sí, la actividad física, ha sido el que más se ha visto afectado durante estos tiempos de pandemia, ¿ya? Claramente el confinamiento no ha podido dejar que los deportistas de estas disciplinas acuáticas desarrollen su entrenamiento habitual, probablemente limitando este gasto energético. Es por ende también que es importante que el deportista pueda capacitarse y pueda observar y ver en qué momento él va a requerir probablemente un poco más de energía o un poco menos. Todo esto con la finalidad de mantener su composición corporal lo más adecuada posible y que no se vea afectada producto de este encierro. Otro tipo de parámetros, como por ejemplo la vitamina D, también se han visto afectadas producto de que hemos estado encerrados en nuestras casas, y son micronutrientes que están participando directamente con el rendimiento. Es por eso también que surge la necesidad de poder realizar ciertos parámetros bioquímicos en diferentes etapas del entrenamiento, ¿cierto?, para poder observar cómo está ese deportista por dentro, ya que lamentablemente son parámetros que no podemos observar a simple vista. Normalmente lo que hacemos también, además de yo participar en la Federación de Deportes Acuáticos, también soy docente universitaria. Entonces,
Tengo la posibilidad también de ir acompañada, ¿cierto?, a los entrenamientos, a las diferentes sesiones. Agradezco a la federación nuevamente, a su presidente Marcos Jara y a todo el equipo que pudo detectar la necesidad de tenernos trabajando en la federación. Tenemos el privilegio nosotros de tener nuestra oficina exactamente enfrente de la piscina. Por ende, cada vez que nosotros vamos a trabajar estamos en constante observación sobre los distintos entrenamientos. Nos dan el espacio suficiente para poder realizar distintas intervenciones educativas, poder interactuar con los deportistas, sacarlos un poco también de ese entrenamiento físico propiamente tal y también educándolos sobre la importancia en este caso que tiene la nutrición. Y bueno, debido a que estamos en estos tiempos de pandemia donde no hemos podido volver a reunirnos, volver a tener un mayor acercamiento, una mayor intervención, no hemos tenido que adaptar, ¿cierto? Gracias a la tecnología, gracias a toda esta plataforma Pulpro que nos da la posibilidad de tener un mayor acercamiento con nuestros deportistas, con los entrenadores, para poder continuar con estas intervenciones nutricionales a distancia, utilizando ¿cierto? La tecnología para poder realizar diferentes educaciones, para poder acompañarlos en cómo ha sido todo toda esta reinserción deportiva desde que en este caso Chile, ¿verdad?, salió de confinamiento total y ya de a poco hemos ido avanzando. Por ende también es importante acompañar a los deportistas, no solo físicamente, sino que también nutricionalmente, kinesiológicamente, ¿verdad?, sobre las distintas etapas que han podido tener y también, por supuesto, psicológicamente, algo que sí o sí se han visto ellos influidos producto de este encierro. ¿Sí? Entonces es fundamental también contar con la presentación que viene a continuación, ya que el entrenamiento físico y el entrenamiento mental son importantísimos para que el deportista tenga un adecuado desarrollo y un adecuado rendimiento. Por último, nuevamente agradezco a la Federación Chilena de Deportes Acuáticos por darnos la posibilidad, ¿verdad?, de trabajar de la mano con las distintas selecciones, con los distintos entrenadores, con los apoderados también, ya de poder intervenir directamente sobre los deportistas con la finalidad de entregar lo mayor posible para generar este óptimo rendimiento. Así que espero que les haya gustado mi presentación. Me despido y muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, como ya lo dijo, nos queda la exposición de José Manuel Laurido, psicólogo de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos. Los invitamos a que si tienen alguna duda pueden consultarla a través de la misma página del Congreso y les recordamos que después de esto pueden verlo en diferido, con más calma, y van a ver las diapositivas por ahí. Hola, José Manuel. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por el pase y también muchas gracias a Marcela por su exposición. Bueno, primero que todo saludar a los participantes de este primer Congreso Internacional de Deportes Acuáticos. Estamos muy contentos de poder dar un pequeño esbozo de lo que es nuestro conocimiento respecto a lo que es nuestras disciplinas, nuestras áreas, y presentarme. Mi nombre es José Manuel Laurido Huepe, yo soy psicólogo deportivo, soy de la Universidad Mayor, tengo un magíster en Medicina y Ciencia del Deporte y también soy coach deportivo certificado. Actualmente, ya hace 4 años, soy psicólogo deportivo de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos y me ha tocado trabajar con todas las selecciones nacionales de natación artística, natación clásica, polo acuático y salto ornamental. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, los voy a invitar a ver un poquito el trabajo que hacemos dentro del área de psicología dentro de la federación. Y este es el modelo que se ocupa en psicología. Primero nosotros hacemos evaluaciones psicológicas, después construimos las metas que necesitan nuestros deportistas y después planificamos un entrenamiento mental. Ahora, este modelo se utiliza tanto para el equipo completo, que puede ser la selección de natación artística, equipo completo 10, 12 niñas, o también puede ser de manera individual, un nadador, un saltador, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dentro de la evaluación psicológica utilizamos algunas herramientas. De esas herramientas tenemos el test de inventario psicológico de ejecución deportiva, que mide 7 factores psicológicos que están totalmente relacionados con el rendimiento deportivo.
También tenemos el test de POMS, que es un test de estados de ánimo. Aquí coloco pandemia porque ha sido muy, muy utilizado dentro de este proceso de cuarentena, este proceso de pandemia. Y además hacemos un poco de test proyectivo, que en este caso puse persona bajo la lluvia, puede ser casa, persona, árbol, etc. Después les voy a contar por qué es tan importante. Y de aquí nace un informe psicodeportivo. Con esto nosotros después podemos construir las metas y lo hacemos bajo la metodología SMART, que tiene que cumplir 5 características para que esa meta sea efectiva. Y luego ya generamos el entrenamiento mental y utilizamos técnicas según cada deportista o técnicas según cada grupo deportivo. Bueno, aquí quiero mostrar los 3 tests que estamos utilizando. Estos 2 tests que ustedes ven acá, el IPET y el POMS, están validados para la natación chilena. Hace algunos años atrás, junto a Carlos Vélez y Fernando Maureira, gracias a ello y también a la autorización de FECHIDA, pudimos hacer estos estudios con 100 nadadores. Entonces pudimos adaptar estos tests acá en Chile. Por lo tanto, ha sido bastante interesante seguir avanzando en estas investigaciones. Tenemos pensado también poder adaptar el test de síndrome de burnout, que se ve muchas veces en los deportistas, sobre todo en deportistas acuáticos. Y también hacemos personas bajo la lluvia. Por lo general, se hace personas bajo la lluvia o se hace un test proyectivo con solamente el foco de ver un poco a la persona. Es muy importante, porque antes de ser psicólogos deportivos, somos psicólogos. Trabajamos con personas, con el ser humano. Eso es lo primero. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver por lo menos un pequeño porcentaje de la persona. No voy a entrar tanto en detalle en lo que es la construcción de metas, pero lo más importante de esto, y ustedes lo pueden buscar en sus casas por medio de YouTube o por medio de Google, es la metodología SMART. Se usa tanto en empresas como en el ámbito deportivo, en todas partes. Por lo tanto, la meta o el objetivo tiene que cumplir estas 5 características. Tiene que ser específica, tiene que ser medible, alcanzable, realista y en un tiempo determinado. Si la meta logra cumplir esos objetivos, esas 5 características, podemos tener una buena meta. Ya teniendo nosotros la evaluación psicológica y teniendo la construcción de las metas, podemos planificar el entrenamiento mental. El entrenamiento mental se planifica, se trabaja semana a semana, mes a mes, año a año. Es una planificación de trabajo. No podemos simplemente hacer un taller de visualización o un taller de motivación y nunca más ver al psicólogo. El psicólogo tiene que estar constantemente trabajando con las personas, en este caso con los seleccionados nacionales. Por lo tanto, se hace una planificación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que aprendan nuestros seleccionados nacionales, en este caso? Y si nos fijamos acá, yo tengo 5 factores, pueden haber muchos más también, pero estos 5 me parecen muy relevantes. En el tema de la motivación intrínseca o extrínseca tenemos 1.000.000 de teorías, pero una de esas que me gusta bastante es la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca es aquello que nosotros amamos, que nos apasiona, que queremos lograr eso porque es parte de nuestra vida, es algo que está dentro de nosotros. En cambio, la extrínseca, quiero lograr algo simplemente por ganar una medalla, por clasificar, por simplemente terminar la semana y que mis papás me lleven al cine, etcétera, etcétera. Ahora, es muy, muy importante que nuestros adolescentes juveniles lleguen a esa categoría con una motivación intrínseca, muy, muy fuerte. Esa motivación intrínseca tiene que estar fortalecida tanto con el entrenador y también con los papás. Si nosotros logramos mantener una motivación intrínseca en las edades inferiores, en categorías infantiles, hacia categorías juveniles, vamos a tener nadadores o deportistas, en este caso, muy fuertes mentalmente. Porque cuando lleguen a altas cargas o altas intensidades, van a poder afrontar de mejor manera. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas, esto lo aman, lo quieren con todo. ¿Okay? En cambio, si es al revés, si nosotros llegamos con deportistas obligados a entrenar, que no les guste tanto lo que están haciendo, pero igual lo tienen que hacer porque los papás los presionan o los mismos entrenadores los presionan, y tenemos deportistas sin motivación intrínseca en categorías juveniles, es muy probable que ellos abandonen, o muy probable que tengan síndrome de burnout, agotamiento emocional, o cuadros depresivos, o cuadros de ansiedad.
Por eso soy tan majadero y tan repetitivo en esta parte, porque es una de las cosas que más hemos tratado de transmitir a todas las selecciones nacionales del país. Por otro lado, tenemos el afrontamiento negativo, el afrontamiento al estrés, que se trabaja mucho el lóbulo prefrontal en varias actividades que nosotros realizamos. El lóbulo prefrontal es el encargado de las funciones ejecutivas, de la planificación, de la resolución de conflictos, de la organización, y eso justamente en la adolescencia está en pleno desarrollo. Por lo tanto, ayudarlos con algunas actividades, ayudarlos con algunas tareas es bastante importante para la fortaleza mental. Después tenemos lo que es la importancia de definir estilos atencionales. La concentración tiene ciertos estilos atencionales, que no voy a entrar en detalle acá, pero cada uno de los deportes tiene estilos atencionales diferentes y cada persona también tiene un estilo atencional diferente. Eso habría que ir a identificar. Bueno, después, ¿cómo visualizar? Hay muchas maneras de visualizar, muchas maneras dependiendo del objetivo que necesitemos, pero los nadadores, por lo general, el que más se utiliza es el tomar el tiempo, por ejemplo. También se puede tomar el tiempo en natación artística. Por ejemplo, las rutinas tienden a durar unos 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, dependiendo de eso, y sí se puede tomar el tiempo. Y el nivel de activación óptimo, cuando nosotros tenemos un deportista con excesiva ansiedad o un deportista muy, muy relajado, tiende a bajar el rendimiento deportivo. Por lo tanto, cada uno de nuestros seleccionados sabe hasta el día de hoy cómo se puede activar si es que está muy, muy relajado o cómo puede relajarse si está muy, muy ansioso. Hay distintos tipos de técnicas de relajación, de respiración, etcétera, que pueden ayudar a eso, como también la visualización. Hace muy poco nosotros vimos que había una relación, los psicólogos deportivos vimos que había una relación entre lesión y cuarentena. ¿Por qué? Porque cuando pasa una lesión en un deportista, lamentablemente tiene que dejar de entrenar y en este caso dejar de ir a nadar, dejar de compartir con sus compañeros, dejar de hacer lo que él más amaba, similar. Por lo tanto, y la reinserción también cumple un rol fundamental. Bueno, esto es un proceso pequeño que se los quiero transmitir hoy día para que lo puedan usar en sus clubes, los que son entrenadores, lo pueden usar también los nadadores y también lo pueden usar los papás como método de información. Al principio tenemos una evaluación psicológica, que es un test de estados de ánimo, que era el POMS, que lo habíamos visto anteriormente, y la idea es identificar cuáles son las emociones que más están predominando en cada uno de nuestros deportistas. Si tenemos deportistas muy tristes, fatigados, deportistas con poco vigor, eso va a repercutir directamente en su rendimiento deportivo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos al bienestar de cada uno de nuestros deportistas. Después, ya teniendo esto identificado, hacemos un trabajo multidisciplinar y en conjunto con todos mis compañeros de equipo, del equipo multidisciplinar, vamos a ver cuáles son las mejores estrategias de afrontamiento o las mejores intervenciones que nosotros podemos hacer con nuestros deportistas para que no se sientan mal y los podamos abordar de la mejor manera posible. Tanto en kinesiología para evitar lesiones, nutrición para cuidar lo que es el peso, en la preparación física, ver cuántas son las intensidades que se van a colocar en lo que están haciendo, y el jefe técnico. Después ya vendría un apoyo social, que siempre yo lo coloco porque es muy, muy importante que estos tres actores sociales grandes que están acá tienen que estar totalmente alineados en lo que respecta a su comunicación. El apoyo del equipo deportivo, los entrenadores, los preparadores físicos, los instructores, etcétera, tienen que estar muy alineados en la misma información con el apoyo del equipo médico. Y por otro lado tenemos el apoyo familiar. ¿Okay? Los papás siempre van a ser muy, muy importantes en el desarrollo de nuestros adolescentes. Siempre. Y justamente lo que nosotros venimos haciendo ya hace 4 años, el trabajo con los papás es totalmente continuo, es totalmente constante. Y si nos podemos fijar, acá yo puse una tabla solamente a modo de ejemplo de la información que nosotros le entregamos, o el conocimiento que le entregamos a nuestros papás. Y si se fijan, acá tenemos distintos tipos de papás, el directivo, el indiferente, el participativo. Por supuesto, tiene totalmente relación con una teoría. Las teorías son bastante fijas, muy específicas, muy detallistas. Por lo tanto, el ser humano no es tan así. El ser humano es más complejo que eso. Entonces pueden haber papás con un poco participativo, un poco indiferente, un poco directivo, etc.
Lo más importante aquí es que nosotros tengamos totalmente claridad de que nuestro ideal de papá o nuestro ideal de tipo de papá debería ser un participativo, donde las consecuencias son mucho más positivas. Tenemos deportistas motivados, niños autónomos, etc. Todas estas cosas los papás por lo general no las saben si es que no vienen de una cultura deportiva de su familia. Más que nada son esas familias las familias nuevas en el deporte son las que necesitan más información y más conocimiento respecto a este tema. Para ir finalizando lo que estamos viendo hoy en día, nosotros hace ya 4 años estamos haciendo un trabajo de prácticas profesionales con distintas universidades del país, con la Universidad Mayor, con la Universidad Andrés Bello, con la Universidad Católica también, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Central. Hace mucho tiempo estamos recibiendo a psicólogos, estudiantes de psicología que quieren aprender del deporte, de nuestro deporte. Nuestro deporte es bastante especial, nuestro deporte es en el agua, es un ambiente que no es del humano. Se mezclan dos sustancias, el agua y el aire, por lo tanto es algo bastante difícil de realizar y requiere de un lenguaje especial. Yo soy de la idea de que cada uno de los psicólogos deportivos debería especializarse en ciertas áreas, psicólogos de fútbol, psicólogos de tenis, etc. Soy más de la idea de especializarse, y en este caso serían los deportes acuáticos. Por lo tanto, cada uno de nuestros psicólogos, a modo de anécdota, a cada uno de nuestros psicólogos cuando entra, tiene que hacer el salto de la confianza. Entonces lo llevamos a donde hacen sus clavados los de salto ornamental, y les decimos que se tiren de los 3 metros, 5 metros, 7,5 o 10 metros. Muy pocos han llegado a los 10 metros, pero sí hemos logrado hacer ese tipo de actividades. Dentro de los 10 estudiantes de psicología que han pasado durante estos 4 años, el 50% se mantuvo en la psicología del deporte, porque recordemos que acá en Chile es difícil encontrar trabajo en psicología deportiva, es un trabajo muy, muy minucioso, muy específico, por lo tanto no todos llegan, no todos tienen la motivación intrínseca de poder seguir en este mundo. Y dentro de esos 10, 5 mantienen, y dentro de esos 5, 3 siguen en los deportes acuáticos. Así que para nosotros eso es bastante importante y un orgullo para la Federación Chilena de Deportes Acuáticos. Con esto finalizo mi presentación, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los oyentes y voy a estar atento a todas las preguntas. Vale, muchísimas gracias a ustedes tres, en realidad, por transmitirnos esta información. Procedemos ahora a hacer las preguntas en el chat. Les recordamos que es importante que el certificado lo descarguen una vez culminen todas las diapositivas, todas las exposiciones. Por ende, les pedimos un poco de paciencia al respecto, ya que cada certificado viene con las horas de exposiciones que vieron. Bueno, pasando un poco las preguntas y yo voy diciendo quién las va respondiendo, porque las preguntas son en generales para todos, ¿vale? Tenemos por acá saludos desde Colombia, México, Venezuela, desde Chile, por supuesto. Y, ok, la primera es, ¿cómo se han adaptado al tiempo de pandemia? Primero responde, vamos en el mismo orden que expusimos. Alexis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Principalmente nosotros las atenciones que hemos hecho, seguimos con la misma cantidad de atenciones que hacíamos anteriormente, pero ahora de forma virtual. También los entrenamientos han bajado, por lo tanto, más que problemas, en este caso musculoesqueléticos derivados del entrenamiento, hemos visto muchos problemas derivados del estrés que han tenido los chicos durante el encierro, ¿ya? Por lo tanto, eso lo hemos tratado directamente a través de conferencias virtuales con la familia y con los deportistas principalmente, ¿ya? Ha sido más que todo de esa forma, todo de forma virtual. Muy bien. Marcela, cuéntanos tu experiencia desde el punto de vista de la nutrición y esta pandemia. Sí, ha sido bastante difícil, ya que yo mencionaba que uno de los factores importantes, ¿verdad? Dentro de las actividades diarias que nosotros realizamos es evaluar todo lo que está relacionado con la composición corporal. Y eso sí o sí requiere de un acercamiento y de un contacto físico, lo cual durante este tiempo no lo hemos podido hacer.
Sin embargo, hemos podido, ¿cierto? Gracias a la ayuda de los distintos deportistas, hemos podido que ellos hacer que ellos se pesen y se midan en sus casas, ¿verdad? Y trabajar a distancia a través de telemedicina, adecuando principalmente toda la ingesta calórica, que es algo que yo diría que es lo que más se ha visto afectado, producto de la disminución de este gasto energético por la actividad física que ellos están realizando, tratando de mantener el peso, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del nado sincronizado, evitando que la masa muscular no se deteriore, producto de que están teniendo menos horas de agua, los deportistas en general. Entonces, principalmente hemos estado realizando tanto sesiones individuales como también sesiones grupales a cada deportista, también, por supuesto, al cuerpo técnico, a los entrenadores, a los papás, pero en general todo ha sido a través de distancia, y ahora último, que ha estado un poco la posibilidad acá en Chile de retomar de a poco, ¿cierto? El entrenamiento habitual, hemos tenido la posibilidad de acercarnos a los lugares de entrenamiento para observar, simplemente observar es algo fundamental, que yo diría en cada profesional, observar cómo se desarrolla el entrenamiento en sí, observar más o menos la intensidad de este entrenamiento, cómo tú ves al deportista que se está adaptando. En mi caso, yo siempre soy muy majadera en mencionarles que independiente de que les dé o no les dé sed, siempre tener su botella de agua al lado de la piscina. Por ende, el poder ir a los lugares de entrenamiento y observar cómo estos están surgiendo ahora que están retomando, ¿cierto? Lo deportivo, también ha sido algo que nos ha apoyado mucho. Perfecto. José Manuel, tu turno. ¿Cómo nosotros nos hemos adaptado al tiempo de pandemia? La verdad ha sido un trabajo bastante difícil, como decía Marcelo y también Alexis. Para todos ha sido muy, muy difícil el hecho de que de partida trabajamos al lado de la piscina. Teníamos una silla y nos sentábamos todos en la piscina a ver a nuestros deportistas. Y en la actualidad hemos tenido que estar desde el Zoom con todos nuestros deportistas, con equipo y de manera individual. Ahora, lo que ha cambiado y lo que cambió sobre todo en la cuarentena fueron los objetivos. Los objetivos ya no tenían relación con algo de competencia. No estaba la competencia a la vuelta de la esquina, ni tampoco en 2 semanas, un mes o 2 meses. Entonces, todo eso se tuvo que reinventar. Y tanto para los nadadores, o los deportistas en este caso, y también para los entrenadores. Todos tuvimos que cambiar de alguna forma el chip. Por lo tanto, lo más importante era el proceso. Era el proceso que necesitábamos nosotros para que ellos estuvieran mejor, para su bienestar psicológico. Eso era lo más importante. Ya no había resultados, por lo menos en proceso de cuarentena. Lo más importante era el rendimiento deportivo en otros factores. Eso, Juan Pablo. Vale, perfecto. Saludos desde República Dominicana, Barcelona, Colombia, Venezuela, Chile, por supuesto. Pasamos a otra pregunta para ustedes tres. Es la siguiente. ¿Qué consejos le darían a una federación para formar un equipo? Alexis. Perdón, tenía el audio silenciado. Vale, tranquilo. Mira, principalmente en este caso formar un equipo es muy complejo, principalmente porque seleccionar o encontrar gente que esté muy asociada al deporte, y aún así todo, encontrar gente que esté asociada a este deporte en específico es muy complejo. ¿Ya? Que sean ex deportistas o formados en natación o formados en deporte acuático, es sumamente complejo. Por lo tanto, el primer consejo que daría yo es que se busque y se haga, entre comillas, como un casting, por decirlo así, de gente que haya sido formada en deporte acuático o que haya sido ex deportista de deporte acuático con formación en alguna especialidad médica, como somos psicólogos, nutricionistas o kinesiólogos, o como le llaman en otros países, son fisioterapeutas. Y por otra parte, tener un lugar adecuado para las reuniones en equipo. Ya nosotros nos reunimos cada cierto tiempo para analizar caso por caso de diferentes deportistas. ¿Ya? Más que todo el darse el espacio para reuniones permanentes y tener el contacto permanente también con los entrenadores. Más que todo eso. Y tener obviamente el financiamiento necesario para que el equipo multidisciplinario se desempeñe en un ambiente óptimo, además de que el equipo pueda acompañar permanentemente durante los diferentes viajes a las distintas selecciones.
Muy bien, Marcela. Aportando también un poco más de lo que refiere Alexis, yo creo que es fundamental poder encontrar profesionales que les guste este deporte, profesionales que tengan su sentido de vocación, profesionales que no les interese, por ejemplo, estar muy temprano por la mañana en el lugar de entrenamiento o estar hasta muy tarde observando los entrenamientos o de pronto utilizar el tiempo libre que uno tiene para poder observar alguna competencia, para ser partícipe finalmente de todas estas sesiones que los chicos tienen. Creo que el encontrar a profesionales que tengan esta vocación por el deporte y sobre todo por estos deportes acuáticos es fundamental, ya que en el caso del nutricionista, el poder tener a alguien que esté certificado, por ejemplo, para realizar una evaluación antropométrica o alguien que tenga ciertos estudios en posgrado relacionados con fisiología, con nutrición, con medicina del deporte, pueden ser varios. Sin embargo, eso se puede aprender y se puede estudiar. Sin embargo, la vocación y las ganas que uno tiene de trabajar en equipo finalmente son las cosas que distinguen a un profesional de otro. Entonces, más allá de toda la enseñanza o de todo el currículum que pudiese tener este profesional, yo diría que es fundamental las ganas de querer trabajar en equipo y la vocación que tiene uno por trabajar con los deportistas. Muy bien, José. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, primero contarle a la audiencia que nosotros somos los primeros profesionales que trabajan en la Federación de Deportes Acuáticos de manera así, contratados, continuos, etc. Antes habían habido otros profesionales que hacían ciertos talleres en ciertos concentrados, pero nunca en la vida, en la historia de la Federación había existido algo así. Por lo tanto, hay que partir de esa base, que somos los primeros profesionales que estamos fundando estas áreas en la Federación. Y además un poco retomar lo que decía Marcela, que estoy totalmente de acuerdo con ella, el tema de la motivación y la vocación. Sin esas dos cosas no se puede trabajar bien o no se puede trabajar de manera apasionada en lo que nosotros estamos haciendo. En mi caso personal también fui nadador federado, estuve trabajando un año gratis para la federación, para Rodrigo Bañados, específicamente selección de natación. Entonces son ese tipo de detalles los que marcan la diferencia, y a la hora de ir a buscar profesionales o estudiantes en práctica o lo que sea, vemos eso, buscamos eso, la vocación al servicio de los demás. Eso, Juan Pablo, gracias. Vale, ahora vamos a entrar un poco en terreno específico, vamos a hacer unas preguntas específicas que han dejado en el chat a cada uno y luego seguimos con estas generales que también dejaron por el chat. Primero tenemos a Alexis. Alexis, te preguntan lo siguiente. ¿Cuáles son los métodos científicos que usas o puedes recomendar para la recuperación del día a día? Para saber si los deportistas están capacitados fisiológicamente para afrontar una nueva sesión de entrenamiento, sobre todo que es intensa. Esto nos lo escriben desde Barcelona, España. Ya, mira, hay diferentes métodos fisiológicos que nos permiten determinar si el deportista ya tiene una recuperación de su entrenamiento o de su competencia. Dentro de esos métodos, uno de los más utilizados y de los que utilizamos permanentemente es la variabilidad del ritmo cardíaco, que ha sido ampliamente documentado en diferentes publicaciones, donde podemos determinar si este sujeto ya pasó por el estrés y ya está recuperado completamente de su competencia o de su entrenamiento, o bien si está pasando por un periodo de sobreentrenamiento. ¿Ya? La variabilidad, bueno, a grandes rasgos, un aumento de la variabilidad nos estaría indicando que hay un predominio parasimpático, y un descenso de la variabilidad nos indicaría un aumento simpático. Por lo tanto, los deportistas post competencia tienen un aumento en el tono simpático principalmente, lo que nosotros podemos determinar a través de diferentes parámetros. Y a medida que va pasando el tiempo y también que va disminuyendo el estrés de la competencia o del entrenamiento, comienza a disminuir este componente simpático y aumentar el componente parasimpático, lo que ya nos estaría dando un indicador de que el deportista podría estar ya listo para una nueva competencia sin tener alguna alteración musculoesquelética, por ejemplo, desgarro inducidos por estrés. ¿Ya? Principalmente podríamos utilizar y lo que más utilizamos en realidad es ese mecanismo.
Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la nutrición, específicamente con Marcela. Flavio Molina, de Panamá, te pregunta lo siguiente. ¿Es necesario los suplementos para saltar a otro nivel? Por ejemplo, si quisieras llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿solamente el agua es necesaria? Sí, mira, la verdad es que hay que hacer una salvedad con respecto a todas las sustancias que podrían utilizar los deportistas, ¿ya? Tenemos aquellas que son suplementos nutricionales que van a estar enfocados principalmente a complementar lo que por ese motivo la alimentación no es capaz de suplir, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas, las vitaminas, los minerales, etcétera. Pero por otro lado, tenemos las ayudas ergogénicas, que son sustancias que van a incrementar el rendimiento, ¿cierto? Que no necesariamente son sustancias que se entregan producto de algún déficit. Ya ahí, por ejemplo, tenemos la cafeína, la creatina, la betalanina, que son los principales suplementos, diría yo, que utilizan los sujetos de deportes acuáticos. Por ahí también el consumo, por ejemplo, de jugo de betarraga, el cual aporta nitratos que nos van a ayudar a aumentar cierto el óxido nítrico en nuestro cuerpo, la misma vitamina D, por ejemplo, en el caso de deportistas que estén entrenando en piscinas cerradas, donde no tengan una mayor exposición al sol, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que en este caso las ayudas ergogénicas podrían estar entregando por ahí tal vez alguna mejor, como bien dice su nombre, ayuda para incrementar este rendimiento. Pero al contrario, el tema de los suplementos nutricionales muchas veces se van a utilizar porque al deportista, por ejemplo, le es más práctico. Lleva muchas horas de agua, de estudio, de trabajo, y no tiene la posibilidad, por ejemplo, de sentarse y de consumir la cantidad de energía que requiere en el día en un plato de comida, y ahí utilizamos otras estrategias que son en este caso poder entregar algún suplemento que finalmente le dé una mayor practicidad al deportista para poder alimentarse y nutrirse adecuadamente. Entonces, finalmente se podría ver que la mayoría de los deportistas pudiesen estar utilizando algún tipo de ayuda ergogénica para incrementar su rendimiento. De usarla o no, ya ese es otro tema, ¿cierto? Pero la evidencia científica sí avala que estos suplementos que yo les mencionaba, la cafeína, la creatina, entre otros, sí podrían estar favoreciendo el rendimiento. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos una pregunta para José Manuel desde el punto de vista de psicólogo. Anthony Pernilla de Venezuela nos deja la siguiente inquietud. ¿Qué estrategia recomendarías para aplicar a un atleta para calmar la ansiedad y el nerviosismo de precompetencia? Súper buena pregunta, un saludo a Venezuela. Hay bastantes técnicas de relajación. Una de esas que a mí me gusta bastante es la técnica de relajación de Jacobson. Esa la pueden buscar ustedes en YouTube y ahí está un instructivo que se pueden poner en la noche, escuchando antes de la competencia, y el deportista duerme súper bien. Es muy importante el dormir bien. Un cerebro descansado rinde mejor. Eso es muy, muy importante. Y la relajación de Jacobson puede ayudar a eso. Trabaja ciertos grupos musculares, se van apretando y soltando, y también se trabaja mucho con la respiración. Esa es también otra técnica, la respiración. Y una que se ha usado últimamente y que está muy, muy conversada, sobre todo desde la cuarentena, es el mindfulness. Esta capacidad que nosotros tenemos de centrarnos solamente en el presente. Eso también podría ayudarte al tema de la competencia. Eso podría contestar. Vale, muy bien, muy bien. Vamos con otra ronda individual. Volvemos a la kinesiología. Desde tu experiencia, Alexis, ¿cuáles han sido las lesiones más comunes en los deportes acuáticos chilenos o en el proceso de selecciones? En selecciones, bueno, va a depender netamente de la disciplina. Por ejemplo, en las disciplinas en el nado sincronizado o natación artística, muchas patologías de columna. De columna en todos sus sentidos, desde procesos de alteraciones facetarias, hernias lumbares o hernias discales en los diferentes segmentos, pasando por la natación, donde principalmente vemos patologías de hombro en mayor prevalencia, menos patologías de columna, pero principalmente patologías de hombro. También en el polo acuático, fundamentalmente patologías de hombro y contusiones, ¿ya? Principalmente contusiones. Y dentro de los saltos ornamentales son principalmente patologías inflamatorias asociadas a contusiones.
dentro de todas las áreas hay una gran prevalencia también de desgarros y E15, ¿ya? Pero como te dije antes, si bien los desgarros y los E15 son de gran prevalencia en todas las disciplinas, cada disciplina por sí sola tiene una mayor prevalencia de una u otra alteración o segmento, ¿ya? Vale, muy bien. Vamos con Marcela ahora, desde el punto de vista nutricional. Anthony Pernia, de Mérida, Venezuela, pregunta lo siguiente: ¿por qué no es recomendable comer carnes rojas antes de una competencia? Mira, la verdad es que las carnes rojas en general son la fuente de proteínas más compleja que consume el ser humano, ¿ya? ¿Qué quiero decir con compleja? Suele nuestro cuerpo humano demorarse horas en poder digerir un pequeño pedazo de carne, horas, yo te digo, 6 u 8 horas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al estimular tanto el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga principalmente de toda la digestión de los alimentos, estás de pronto generando que la sangre se concentre en tu sistema digestivo. Y lo que nosotros queremos previo a una competencia es que todo lo que consuma el deportista rápidamente se transforme en energía para que esta energía pueda ser almacenada en nuestros músculos con la finalidad de que cuando el deportista esté compitiendo, esta energía esté en su 100% para poder utilizar la verdad para realizar los distintos gestos técnicos, etcétera, etcétera. Por otra parte, también se ha estudiado que las carnes rojas, algunas personas suelen tener un poco mayor de tolerancia que otras al consumo de ellas. Hay muchas personas que sufren de malestares gastrointestinales, que sufren de la vulgarmente llamada hinchazón, ¿verdad? Donde lo único que quieren posterior por ejemplo, a un asado o a un consumo de carne es dormir, acostarse, descansar. Y lo que nosotros, nuevamente digo, principalmente lo que queremos es aportarle energía al deportista previo a la competencia para que esta energía se pueda almacenar en los músculos y poder desarrollarse adecuadamente en la competencia. Entonces, en realidad, podemos tener deportistas que comer un pedazo de carne la noche anterior a la competencia no le genera ningún malestar, probablemente su sistema digestivo está acostumbrado. Es importante recalcar que la alimentación y la nutrición es individual completamente. Y la única forma de poder reconocer qué tipo de deportista tenemos al frente finalmente es poder ir probando, ¿cierto? Las distintas alimentaciones que puede él consumir. Pero de pronto tenemos otro deportista que el realizar este consumo previo de carne, principalmente de carnes rojas, le pudiese generar algún malestar. Y uno de los principales objetivos de la alimentación previo a la competencia es evitar malestares gastrointestinales. Entonces, yo diría que en general, si tienes a cargo uno de ese tipo de deportista, yo sugeriría que tal vez realizar un par de días previos, tal vez a la competencia, una dieta, una alimentación sin carnes rojas, enfocarse principalmente en otras proteínas que son de más fácil digestión, las proteínas del suero de leche, las proteínas del huevo, por ejemplo, las proteínas del pescado. Y ya posteriormente, cuando ya la competencia finalizó en su totalidad, ahí ya sí es posible poder utilizar, por ejemplo, las carnes rojas para poder favorecer una buena recuperación, debido a que sabemos que las carnes rojas tienen un alto contenido, por ejemplo, de leucina, que es uno de los principales aminoácidos necesarios para la reconstrucción muscular. Muy bien, para seguir el mismo ciclo y el mismo orden, José Manuel, tenemos una pregunta para ti. Voy. ¿Cuáles son los fenómenos que más ves en los deportes acuáticos desde el punto de vista psicológico, y qué deportes son los que sufren más o qué disciplinas son los que sufren más? Gracias, Juan Pablo. Es bastante interesante la pregunta, es bastante compleja la respuesta también, porque el ser humano es bastante complejo y en ese sentido cada uno es individual e irrepetible. Y en ese sentido el estrés cada uno lo concibe de manera diferente debido a su crianza, debido a cómo se fue desarrollando en su vida. Por lo tanto es complejo. Ahora bien, si algo más se ha repetido dentro de los deportes acuáticos, una de esas cosas ha sido la ansiedad en los nadadores. La ansiedad en los nadadores es bastante alta, sobre todo cuando se han preparado muy, muy fuerte, han tenido entrenamientos muy, muy exitosos y llega la hora de la competencia. Esa transferencia de la hora de la competencia es
bastante complejo. Y ahí empiezan los cuadros de ansiedad, en donde no pueden mejorar sus marcas y se quedan pegados durante el tiempo. Otra de las cosas que he visto bastante es el síndrome de burnout, son los abandonos. Y los abandonos lo he visto mucho en natación artística. Natación artística es un deporte muy, muy exigente, muy, muy detallista, de mucho arte, o sea, tiene muchos factores que deben embellecer su competencia. Por lo tanto, ahí se dan también trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, que ahí lo podría decir también Marcela. Y en el salto ornamental, si nos vamos uno por uno, en el salto ornamental hay un tema con el miedo, un miedo a los saltos nuevos o a los saltos que tienen mayor dificultad. Por lo tanto, se tiene que trabajar mucho la desensibilización sistemática, que puede ser una técnica que viene del conductismo, ahí para que ellos empiecen a bajar sus niveles de ansiedad, de miedo y de estrés. Eso podría responder por ahora, Juan Pablo. Muy bien. Ya para finalizar un poco, esta pregunta para los tres es de William Arancibes. Empezamos con William Arancibes de Colombia y empieza a responder Alexis. Alexis, la pregunta es la siguiente. Va dirigida en relación a las valoraciones sanguíneas presentes en la etapa de puesta a punto para regular las cargas de los entrenamientos de manera específica. Perfecto. Bueno, agradecido por la pregunta, William. Algo que hacemos recurrentemente y lo hacemos permanentemente con diferentes equipos de fisiología, tanto con los equipos nuestros como con los equipos del laboratorio. Realizamos principalmente valoraciones de lactato en sangre, ¿ya? Y bueno, hacemos curvas de lactato y en base a esas curvas de lactato también las cruzamos con los datos que obtenemos de la variabilidad del ritmo cardíaco en diferentes tests que realizamos a los nadadores para realizar su puesta a punto previo a la competencia, y también lo hacemos mucho después de los periodos de vacación, ¿ya? Para determinar cuál fue el delay o la pérdida de capacidad tanto aeróbica como anaeróbica que han tenido durante ese tiempo de no entrenar, ¿ya? Pero principalmente para manejar las cargas de entrenamiento lo manejamos por curvas de lactato y por variabilidad del ritmo cardíaco. Vale, muchísimas gracias. Desde el punto de vista de nutrición, Marcela, ¿cómo manejan este precompetitivo, este taper en las diferentes disciplinas? Sí, en realidad lo que se sugiere siempre, independiente de la disciplina, ya en general en todas las disciplinas acuáticas, lo que se sugiere siempre es que los chicos puedan realizarse exámenes de sangre principalmente, de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, por ejemplo la vitamina D, ya que esta vitamina se ha visto que depende mucho la absorción que uno tiene del cuerpo dependiendo de donde uno viva, dependiendo de la latitud donde tú estés y dependiendo también del color de piel. Se ha visto que el déficit, por ejemplo, de esta vitamina pudiese generar alguna afección en la salud ósea. Y recordemos que el esqueleto del deportista es todo lo que sostiene el peso corporal, ¿verdad?, de la masa muscular. Por ende, no podemos dejar de lado la salud ósea. También hay ciertos estudios que pudiesen relacionar esta vitamina D con debilidad muscular, y lo que finalmente nosotros queremos, ¿cierto?, es que el deportista esté en su 100%. Entonces, principalmente exámenes bioquímicos para determinar algún déficit, ya sea de vitaminas, del hierro, por ejemplo, y sobre todo en deportistas que pudiesen tener alguna restricción alimentaria, por ejemplo, deportistas vegetarianos, deportistas veganos, que tienen que sí o sí estar constantemente suplementados con vitamina B12, con hierro en el caso de aquellos que por su alimentación restrictiva no son capaces de absorber el hierro necesario. Yo diría que, y les diría a todos, que lo ideal sería que cada deportista se realice exámenes bioquímicos, ya exámenes de laboratorio, al menos al comienzo de cada ciclo, ya sea en periodo de pretemporada, en periodo de precompetitivo, en periodo competitivo, con la finalidad también de conocer el estado fisiológico de ese deportista al momento de presentarse en este ciclo. Y por ahí tal vez hacer alguna especie de análisis de, por ejemplo, bien, tengo a este deportista que obtuvo, no sé, bajó sus segundos, por ejemplo, en su marca, qué sé yo, y estaba con estos parámetros fisiológicos.
Entonces, por ahí también estos parámetros fisiológicos nos van a servir para poder ir relacionándolos más o menos con el desempeño y con el rendimiento del deportista. Vale, y para finalizar, José Manuel, ¿cómo es la etapa precompetitiva desde el punto de vista psicológico? Sí, hay una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar con los seleccionados nacionales, justamente 2 semanas antes de alguna competencia, que son las visualizaciones. Mientras nosotros nos imaginamos el gesto motor, ya sea de una rutina en natación artística, o sea, un salto, enclavado, puede ser también una prueba, un 100 metros libre, lo que sea, o un partido, si nosotros visualizamos eso, vamos potenciando y fortaleciendo esquemas neuromusculares. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo eso, nos vamos a sentir más familiarizados con la prueba. Vamos a imaginarnos quiénes son los contrincantes, vamos a imaginarnos cómo está el entorno deportivo, dónde está mi partidor o dónde está la tarima, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son sumamente importantes hacerlas antes, porque he visto muchos deportistas que lo hacen durante la competencia. Y durante la competencia sí sirve, pero sí lo veníamos haciendo con anterioridad. Eso, Juan Pablo. Vale, bueno, Juan muchísimas Pablo, gracias. Claro, cuéntame. antes de terminar, no puedo dejar de decir que olvidé mencionarlo también, poder evaluar la salud menstrual, ¿ya?, de las mujeres. Sobre todo en deportes donde se requiere alguna restricción calórica, alguna mantención del peso, deportes más estéticos, como por ejemplo el nado sincronizado, y en general las mujeres que sabemos que fisiológicamente estamos acumulando más grasa que los hombres, por ejemplo, y que esta grasa pudiese ser una fuerza de arrastre en el agua, es fundamental poder evaluar la salud menstrual, poder evaluar a través, por ejemplo, de una densitometría, cómo está esta salud ósea, ya que finalmente la alteración de esta salud menstrual pudiese derivar a muchos factores que alteran principalmente el rendimiento. Entonces, ojo también ahí en el caso de las mujeres, en el caso de las deportistas mujeres, porque evaluar la salud menstrual, ver que sea un ciclo adecuado, un ciclo correcto, que tenga sus niveles de hormonas adecuados, van a ir directamente influenciados, ¿cierto?, con el rendimiento y con el desempeño de esta deportista. Excelente, bueno, muchísimas gracias a estos 3 profesionales que llevan los deportes acuáticos acá en Chile. Esperamos que les sirva a las demás federaciones y a los demás equipos en general para poder trabajar. Los invitamos a estar conectados al Congreso Internacional de los Deportes Acuáticos de la Federación Chilena y seguirnos en las redes sociales. Recuerden que pueden ver esto en diferido a través del canal de Consanat TV. Muchísimas gracias y estamos viéndonos.